Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Luego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Un gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando me envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuevamente, buenas noches para todos ustedes. Y en esta noche vamos a estudiar en primer lugar a un teólogo muy importante para Latinoamérica, llamado Ignacio Ellacuría, que como ustedes saben fue asesinado en 1989. Este autor es jesuita, nace en Bilbao el 9 de noviembre de 1930 y muere en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Algunos datos biográficos de este autor. En primer lugar, ingresa en la Compañía de Jesús en 1947. No, ahí nomás, era Vive desde audio que quería. 1949 en El Salvador, donde se nacionaliza. Estudia filosofía primero en Ecuador y después en Madrid con Xavier Zubiri y teología en Innsbruck, Austria, con Karl. Tenemos que decir que este es uno de los grandes conocedores del pensamiento de Xavier Zubiri. Lo acompañó en muchas ocasiones y conoció de primera mano el pensamiento de Xavier Zubiri, que es muy interesante para toda la teología y la filosofía que él va a desarrollar. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 1965, con una tesis sobre el pensamiento de Xavier Zubiri, de quien fue colaborador asiduo. Fundador del seminario Xavier Zubiri, que codirigió él mismo con Diego Gracia, otro zubiriano. Tras la muerte de Zubiri, prepara algunas de sus obras inéditas. Profesor de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas Uca de El Salvador. Desde 1979, rector de esa universidad, en la que funda el Centro de Reflexión Teológica Monseñor Romero y la revista Latinoamericana de Teología con John Sobrino. Hay que decir que trabajó muy de la mano con Monseñor Romero y también trabajó de la mano con John Sobrino, otro gran jesuita. Tanto John Sobrino como Ignacio Ellacuría, como lo vamos a ver más adelante, elaboraron un libro que son 2 tomos, Mysterium Liberationis, que es un libro muy interesante porque allí se aborda todos los conceptos de la teología desde una perspectiva de la teología de la liberación. Colaboró muy de cerca con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980. Ellacuría fue asesinado el 16 de noviembre de 1989 junto con otros 5 jesuitas y 2 mujeres salvadoreñas por miembros del ejército de El Salvador. Las obras, la primera, La principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, 3 volúmenes, Madrid 1965, Teología Política en San Salvador 1973, Carácter Político de la Misión de Jesús Lima 1974, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios para anunciarlo y realizarlo en la historia de Santander 1984, El problema del sujeto de la historia, esquemas de clase, San Salvador 1987, Mysterium Liberationis, conceptos fundamentales de la teología de liberación, 2 volúmenes con John Sobrino, Madrid 1990. Esta obra que estoy leyendo, Mysterium Liberationis, conceptos fundamentales de la teología, es una obra muy interesante que valdría la pena que ustedes allá en sus casas, si quieren profundizar en la teología de la liberación, desde esa perspectiva, debieran de leer esta obra. Es una obra muy interesante, abordan todos los temas de la teología, pero como les dije anteriormente, desde la perspectiva de la teología de la liberación. Vale la pena leer esta obra, es muy profunda,
hacen un abordaje magnífico y dan una perspectiva diferente. Ellacuría, teólogo mártir por la liberación del pueblo, selección de textos de Ellacuría, con prólogo de Juan José Tamayo, Madrid 1990. Juan José Tamayo, que es un autor que vamos a estudiar más adelante, es un autor que se ha interesado, es un autor español, se ha interesado mucho por el pensamiento latinoamericano y conoce muy bien los teólogos de Latinoamérica, tanto así que él tiene un libro que se llama Para comprender la teología de la liberación. Entonces, también es recomendable ese libro, que lo lean, porque allí Juan José Tamayo muestra cuáles son las intuiciones de la teología de la liberación y también muestra los grandes representantes de la teología de la liberación, para comprender la teología de la liberación de Verbo Divino. Filosofía de la realidad histórica, prólogo y edición de Antonio González, Madrid 1991. Este es otro gran autor subiriano, Antonio González. Tiene varias obras, también es interesante leerlo y conoce muy bien el pensamiento de la teoría y conoce muy bien el pensamiento de Xavier Zubiri. 20 años de historia en El Salvador, 1969-1989, escritos políticos, 3 volúmenes, San Salvador 1991, para una filosofía desde América Latina, compilador de Juan Carlos Escanone, otro jesuita, Bogotá 1992, El compromiso político de la filosofía en América Latina, escritos filosóficos 4 volúmenes, escritos teológicos y escritos universitarios 1999. Fe y Justicia, estudio introductorio de John Sobrino, Bilbao 1999. Entonces es un autor pues que también murió joven, lo asesinaron joven y hubiera podido escribir mucho más, pero pues estas son las obras que se tienen de él. El pensamiento teológico, que es un pensamiento muy interesante para Latinoamérica, como lo vamos a ver más adelante, se han hecho varias tesis doctorales sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría y sobre todo se ha estudiado mucho el concepto de historia en Ignacio Ellacuría. Los numerosos estudios sobre la vida y el pensamiento de Ellacuría que han sucedido ininterrumpidamente tras su asesinato nos han descubierto nuevas dimensiones de su sólida y creativa personalidad, en la cual conviven armónicamente el profesor universitario, el analista político, el mediador para la paz y el crítico del poder, el filósofo y el teólogo, el intelectual comprometido y creyente sincero, el polemista y el hombre religioso, el pensador y el testigo. Podemos ver entonces que este es un autor que tiene una doble tendencia, por un lado una tendencia filosófica que lo va a enmarcar y por otro lado una tendencia teológica, es decir, conjuga las dos ramas, digamos así, grandes del saber a nivel filosófico y a nivel teológico. Y todo lo hace desde una lectura subiriana. La lectura de su obra y el mejor conocimiento de su actividad nos permite valorar en sus justos términos el sentido crítico de su pensamiento, la autenticidad de su experiencia religiosa, su vocación pacificadora en medio de los conflictos, su compromiso ético con los pobres de la tierra, la pertinencia y actual vigencia de muchos de sus análisis políticos, el horizonte emancipador de su filosofía, la perspectiva liberadora de su teología y su insobornable honestidad con la realidad. Es decir, que es un autor que se va a insertar mucho en la realidad histórica, la va a analizar muy bien y sobre todo va a hacer un aporte a la teología de la liberación. Su vida fue ejemplo de coherencia entre pensar y actuar, fe cristiana y compromiso con los excluidos, reflexión y solidaridad con las víctimas. Es otra categoría que se ve en la obra de él, tanto la categoría historia como la categoría de las víctimas. Trabajó denodadamente por la paz en un país como El Salvador, que se desangraba en una guerra con miles de muertos. Recordemos que él se nacionaliza en El Salvador, pero él es español. Uno de los objetivos fundamentales fue que terminara la violencia estructural y la guerra. Su muerte violenta aclara el sentido de su vida y constituye una denuncia del plus
de negatividad incito en la realidad. La filosofía es para Yacuría amor a la sabiduría, dedicación al saber, estilo de vida ético y elemento constitutivo de una existencia comprometida con la liberación. Es decir, él se compromete con la liberación del Salvador y por eso su crítica constante y la búsqueda de la paz van en la misma línea con Monseñor Romero. Sería bueno de pronto hacer un estudio, yo creo que ya se ha hecho, no sé, pero sería bueno hacerlo, un paralelo entre el pensamiento de Monseñor Romero y el pensamiento de Ignacio Yacuría. No sé si se habrá hecho, pero de todas maneras valdría la pena, porque los dos autores pues van a coincidir en la manera de abordar la realidad del Salvador y sobre todo en la manera de repensar la teología. Ellacuría considera inviable todo proyecto filosófico idealista y busca un nuevo horizonte de intelección, es decir, de comprensión, desde la asunción crítica de la tradición subiriana que historiza y pone al servicio de los pueblos oprimidos. Esto es interesante. Él va a abordar la realidad y obviamente la misma historia con las categorías subvirianas. Entonces, como lo dijimos al principio, es uno de los grandes conocedores del pensamiento de Xavier Zubiri y el pensamiento y las categorías de Xavier Zubiri le sirven para hacer este abordaje de la realidad caótica del Salvador. Siguiendo a su maestro Zubiri, afirma que la inteligencia debe aprender la realidad y enfrentarse con ella siguiendo tres pasos. Primero, el hacerse cargo de la realidad, que consiste en estar real en la realidad de las cosas a través de las mediaciones materiales y activas. Segundo, el cargar con la realidad, esto es, tener en cuenta el carácter ético fundamental de la inteligencia. Y tercero, el encargarse de la realidad, que significa asumir hasta las últimas consecuencias la dimensión práctico-emancipadora de la inteligencia. Es decir, que el pensamiento filosófico y teológico deben tener un abordaje práctico, deben abordar la realidad. Pone así las bases para una sólida fundamentación filosófica de la teología de la liberación. Creo que este es el gran aporte de él. Poner las bases, la fundamentación filosófica de la teología de la liberación, en la que la estructura formal de la inteligencia no es la de ser comprensión del ser o captación de sentido, sino la de aprender la realidad y enfrentarse con ella. Su más original aportación en el plano teórico es sin duda la propuesta de una filosofía y de una teología posidealistas, cuyo método es la historización de los conceptos y cuyo principio inspirador es la praxis histórica. Con dicho método pretende desenmascarar la trama idealista que adormece las conciencias e impide enfrentarse con la realidad en toda su crudeza. La historicidad forma parte de la estructura del conocimiento filosófico y teológico. La historia es el lugar de la realización y verificación de la ética, pero la historia no pensada idílicamente, sino vivida en toda su conflictividad. Ya dijimos al principio que se han hecho varias tesis sobre el concepto de historia de Ignacio Yacuría y mire cómo él va a manejar y a trabajar el concepto de la historia. Y recordemos que la revelación cristiana es una revelación que se desenvuelve, que se desarrolla en la historia. Y ya el Vaticano II pues, nos va a decir claramente que la historia es muy interesante y es muy importante para el desarrollo de la misma teología. Y este autor, pues también se va a apropiar de esta categoría de la historia y a partir de allí va a desarrollar su reflexión. Su reflexión teológica se rige por el método de la historización de los principales momentos, de los grandes temas y de los conceptos fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales del cristianismo? Revelación, salvación, gracia, pecado, iglesia,
Dios, Jesús de Nazaret, cruz, resurrección, presentados tradicionalmente de forma espiritualista y evasiva. La crítica que él le hace a la teología de su época es que ha sido de pronto una teología espiritualista, intimista, una espiritualidad evasiva. Y para él, tanto la teología como la filosofía se deben comprometer en el proceso de la liberación, en la emancipación. La historia es el lugar de la revelación, la mediación del encuentro con Dios y el escenario de la salvación o del fracaso de la humanidad, de su reconciliación o de su destrucción. Es decir, que es en la historia donde verdaderamente nos encontramos con Dios. Allí obviamente se ve la influencia del Vaticano II, concretamente la Gaudium Spes, y en la Gaudium Spes sabemos muy bien, se nos habla de los signos de los tiempos, cómo el teólogo y también cómo el filósofo creyente debe discernir permanentemente los signos de los tiempos, es decir, discernir los signos de la misma historia. Con esta metodología, elabora una teología histórica bajo el primado de la praxis que integra de manera unitaria salvación y liberación. Son dos conceptos que se deben integrar, que se deben unir, no se pueden separar. Tanto el concepto salvación como el concepto liberación, que también van a ser dos conceptos que van a acompañar a toda la teología de la misma liberación, cuyo centro obviamente es el pobre. Uno de los núcleos en los que resulta más relevante la reflexión teológica de Yacuría es la eclesiología. Es decir, que es en el campo de la eclesiología de la iglesia donde se pueden hacer esas conversiones, esos cambios de mentalidad, que gira en torno a estos ejes fundamentales. El reino de Dios en cuyo horizonte se ubica la iglesia. Los pobres son para Yacuría el lugar donde se manifiesta de manera preferente el Dios de Jesús, el marco más idóneo para la vivencia de la fe en Jesús y para la praxis del seguimiento, el espacio apropiado para hacer teología cristiana, el auténtico lugar social de la iglesia, el lugar político óptico de la revolución en América Latina. Es decir, que el pobre para el pensamiento de Yacuría también es fundamental, por eso también es teólogo de la liberación, y cómo la teología tiene que ver con el pobre. En el terreno político, que va a ser un terreno que él va a trabajar mucho, va a hablar mucho de política, de las relaciones políticas. Ellacuría destacó por su función de mediador en la creencia de que la paz era posible, pero no a cualquier precio, sino cementada sobre la justicia. En su análisis de la realidad latinoamericana, distinguía tres tipos de violencia. Por un lado, la estructural, la otra, la revolucionaria, que se desprende de la estructural, y la represiva. La estructural es la que está instalada en el sistema injusto y es la violencia primera y más grave, ya que mantiene a las mayorías populares en condiciones infrahumanas de vida, atenta contra su dignidad. Es decir, que para él la violencia más fuerte, más nefasta, es la violencia estructural, que tiene un fundamento que es la misma injusticia. La injusticia es la que le da cabida a la violencia estructural y podríamos hablar al pecado estructural. La violencia revolucionaria es una violencia derivada que intenta responder organizadamente a la violencia originaria, luchando por unas estructuras más justas y humanas. Y la violencia represiva es la respuesta del Estado y de las clases dominantes a toda protesta popular. Ellacuría mostraba su preferencia por los métodos no violentos. Y él va a decir, el Evangelio está más a favor de los medios pacíficos que los violentos. Entonces, en la lógica de Ellacuría y tanto también en la lógica de Monseñor Romero, es el Evangelio encarnado el que nos puede liberar de una situación de injusticia. Y es el que puede transformar
a la misma sociedad y a la misma realidad, sabiendo que la raíz de todos estos pueblos son pueblos cristianos, son pueblos creyentes, y como son pueblos creyentes, son pueblos cristianos, pues por el mismo evangelio y por la gracia de Dios pueden entrar en esa dinámica de liberación. Al final, su apuesta es por el diálogo. La violencia dio sus frutos, aunque él no pudiera verlos ni disfrutar de ellos. Entonces, él apuesta por el diálogo, eh, mm, apuesta por el diálogo, y se van a dar cuenta pues que es por el diálogo y por el mismo evangelio que se puede llegar a la misma paz. Este autor es un autor interesante, como les digo, vale la pena leerlo. Hay varias tesis sobre él, y sobre todo el concepto de historia en él es muy interesante abordarlo para ver qué implica el concepto de historia y cómo el concepto de historia va a dinamizar la misma teología y la misma filosofía. Y de antemano conocer también el pensamiento de Xavier Zubiri, porque conociendo a Yacuría, indirectamente se conoce el pensamiento de Xavier Zubiri, que es un pensamiento muy interesante y que muchos jesuitas han seguido las huellas tanto de Zubiri como de Rahner. Este es uno de los autores que ha seguido esas dos huellas. Por un lado, la filosofía de Zubiri y por un lado, la teología de Rahner. Nos encontramos con otro autor que también va por la línea de la liberación. Lo coloqué como el segundo autor porque es un autor muy representativo, todavía está vivo, ya muy viejo obviamente, pero es un autor que también ha dado de qué hablar en América Latina a través de su historia de la liberación. Enrique Duce, La Paz, Mendoza, 24 de diciembre de 1934, teólogo argentino. Algunos datos biográficos de este autor: nacido en un tolerante y ecuménico de padre de origen luterano y madre católica, milita muy pronto en la Acción Católica, bachillerato y estudios en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, 1947, estudios de filosofía, licenciándose en 1957, reside en París en 1958 e inicia un viaje a Israel. Tras la defensa de la tesis doctoral reside 2 años en Nazaret, estudios superiores en el Instituto Católico de París, licencia en teología en 1965, en la Sorbona doctorado en historia en 1967. Profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia Chaco, 1967-1973, sufre un atentado por su compromiso político y es expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, marzo de 1975. Presidente de la Comisión de Historia de la Iglesia Latinoamericana, cofundador de la Asociación Ecuménica de los Teólogos del Tercer Mundo. Este tiene varias obras: Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Cultura latinoamericana e historia de la Iglesia, el episcopado hispanoamericano, institución misionera en defensa del indio, el humanismo semita, el catolicismo popular en Argentina, historia de la Iglesia en América Latina, coloniaje y liberación, estas de las obras más conocidas de él, Caminos de Liberación Latinoamericana, interpretación histórico-teológica de nuestro continente latinoamericano, Buenos Aires, para una ética de la liberación latinoamericana, es otro de los grandes obras que son más conocidas en Latinoamericana. Camino de Liberación Latinoamericana, Teología de la Liberación y Ética, el dualismo en la antropología de la cristiandad, desde los orígenes hasta antes de la conquista de América, Método para una filosofía de la liberación, el humanismo helénico, hipótesis mínimas para leer la coyuntura de la Iglesia latinoamericana, desintegración de la cristiandad colonial y liberación, perspectiva latinoamericana, de Medellín a Puebla, una década de sangre y esperanza, liberación de la mujer y erótica latinoamericana, ensayo filosófico, introducción general a la historia de la Iglesia en América Latina, historia general de la Iglesia en América Latina, la producción teórica de Marx, ética comunitaria, los últimos 50 años en la historia de la Iglesia en América Latina, hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos,
El último Mars y la liberación latinoamericana, un comentario de la tercera y cuarta redacción del Capital, el encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, Apple, Riquet, Rorty y la filosofía de la liberación, las metáforas teológicas de Marx, debate en torno a la ética del discurso de Apple, diálogo filosófico norte-sur desde América Latina, resistencia y esperanza, historia del pueblo cristiano en América Latina y el Caribe, ética de la liberación ante el desafío de Apple, Taylor y Bátimo, ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Entonces podemos ya decir claramente que tiene un énfasis, su pensamiento en la historia de la iglesia latinoamericana, y la otra, el tema de la ética de la liberación también en América. El pensamiento teológico, que es el más interesante, Enrique Dussel es un intelectual nato y a la vez un teólogo seglar comprometido con la causa de los más pobres en América Latina. Nos damos cuenta de que estos dos autores, tanto Ellacuría como Enrique Dussel, están muy comprometidos con toda la problemática de los pobres en América Latina. Su pensamiento es difícilmente comprensible si se desconoce su itinerario vital, que comienza en sus años jóvenes, responsabilizándose a niveles diocesanos con la acción católica, pasando por una conversión y experiencia mística y viajando a Europa. Se dice que tuvo como una especie de conversión, una experiencia mística. En su retiro en Nazaret, descubre la opción por los pobres como esencial al cristianismo. Habrá que tener en cuenta además los numerosos cursos impartidos por todo el continente, los encuentros con representantes de la derecha e izquierda latinoamericanas, su presencia en el Simposio del Escorial 1972, presentando la nueva teología a los europeos, el impacto que le producen las grandes conferencias de Medellín y Puebla, su exilio en 1975, la fundación de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, la reflexión sobre Marx y el creciente interés por la elaboración de una ética de la liberación. Aquí de resaltar estas dos conferencias, la conferencia de Medellín 1968, la conferencia de Puebla 1979, son dos conferencias que hay que volver a releer porque sus temas, sus intuiciones siguen estando vigentes. Y en estas dos conferencias, pues vamos a conocer todo el contexto de la época, toda la reflexión de la época, tanto la reflexión teológica como filosófica y sociológica, y por dónde iba la iglesia de aquella época. Vale la pena también hacerle un estudio a las conferencias, empezando por la conferencia de Río, que es una conferencia que sigue otra directriz porque está enmarcada por el Vaticano I. En cambio, tanto la conferencia de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, pues están enmarcadas en el Concilio Vaticano II. Pero valdría la pena leerlas porque todas las 5 conferencias dan, digámoslo así, intuiciones interesantes para conocer cómo ha sido el proceso de evangelización en América Latina y cuáles han sido los intereses de la iglesia en América Latina. Pero valdría la pena, obviamente, volver a Medellín y a Puebla porque, digámoslo así, son dos conferencias que siguen teniendo elementos válidos para la reflexión y hacer un análisis o un paralelo tanto con Santo Domingo y obviamente con la conferencia de Aparecida. Y nos interesa mucho porque al conocer esas conferencias también vamos a conocer la evolución del pensamiento del Papa Francisco. Recuerden ustedes que el pensamiento del Papa Francisco es un pensamiento liberador, se fundamenta en lo que se llama la teología del pueblo. Recordemos que la teología del pueblo es un movimiento que nace en Argentina, donde se encuentran las raíces teológicas del Papa Francisco, y entonces sería muy interesante conocer esas conferencias y cómo esas conferencias han tenido una gran influencia en el Papa Francisco, concretamente Aparecida. Ahí vamos a ver la mano del Papa Francisco en Aparecida, cuando era cardenal. La historia de la Iglesia como propedéutica de la teología de la liberación. Dussel viene trabajando sobre la historia de la Iglesia desde sus años en Maguncia con el profesor Lors
donde había descubierto el vacío de una historia de la Iglesia en América Latina. Pero lo importante del enfoque de la historia que desarrolla Dussel es una historia desde abajo, es una historia desde el pobre, es una historia desde el desterrado, es una historia desde el vencido. Es como el giro que él le da, porque él también lo va a decir claramente que muchas veces se escribe la historia, pero a partir de los que vencen, de los vencedores. Pero es bueno conocer la historia desde la otra perspectiva. En la Sorbona, 1967, trabajará su tesis de doctorado sobre el episcopado latinoamericano, una institución en defensa del indio 1504-1620, cuando ya ha publicado su primer libro, Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, y que en edición corregida y aumentada aparece como Historia de la Iglesia en América Latina. Entonces, esta obra también vale la pena leerla porque es una nueva perspectiva de leer y de presentar la historia de la Iglesia en América Latina. Dussel es consciente de que como historiador parte de una opción previa que para algunos puede poner en entredicho la objetividad deseable. Acepta el riesgo de esa subjetividad del historiador, pero al aceptar al pobre como modelo hermenéutico, sabe que cuenta con la tradición bíblica, que es historia de encarnación entre los sencillos y de diaconía a los más débiles. Es decir, el presupuesto para desarrollar su historia es la problemática del pobre. Y obviamente que él sabe que va a ser criticado, pero sin embargo desarrolla la historia desde esa perspectiva. Porque en el fondo se trata de una alternativa, narrar la historia de la iglesia desde los vencedores y poderosos o contarla desde los pobres y oprimidos, los que nunca han tenido voz o pluma para escribirla. Y Dussel va a preferir el segundo camino, contar la historia desde los pobres y desde los oprimidos. Dussel opta por la segunda opción para recordar la gesta a favor de los pobres. Por eso, a la hora de buscar el criterio de lectura de la iglesia en el Nuevo Mundo, Dussel lo encuentra en el pobre. Yo les decía ahorita que Juan José Tamayo se ha caracterizado por estudiar el movimiento de la teología de la liberación, y en el libro que les digo, para comprender la teología de la liberación, pues va a mencionar a estos autores, a Ellacuría, a Dussel, a Sobrino, a Leonardo Bo, a Gustavo Gutiérrez, que es interesante conocer, porque son los que han desarrollado la teología y la filosofía latinoamericana. Siguiendo el pensamiento de Dussel, dice que lo hace rememorando uno de los más grandes logros de la teología latinoamericana, la reflexión acerca de la identificación de Jesús con el pobre. Efectivamente, para Dussel, la gran cuestión, la pregunta decisiva que debe hacerse a la hora de narrar la nueva historia de la Iglesia en América Latina es tan sencilla como esta. ¿Qué relación tiene tal acontecimiento con los pobres? Creo que es la pregunta fundante que va a estar en la obra del mismo Enrique Dussel. Pero dando un paso más, el teólogo argentino afirmará que el pobre no solo lo es según criterios económicos o políticos. En su descripción debe entrar también el criterio bíblico, según el cual el pobre es el siervo de Yahvé. Allí en el fondo pues está mencionando los cánticos de Isaías, es decir, el que se abre a la palabra y se juega hasta la muerte por el servicio de Dios. Entonces es interesante cómo él, siendo historiador, va a relacionar el dato teológico, especialmente teniendo en cuenta el dato bíblico. Esa relación es muy interesante. Así, para Dussel, en la parábola del samaritano, el pobre es el que está tirado en el camino, pero también el samaritano es el pobre. De ahí que escribir la historia de la iglesia sea escribir la historia de una realidad distinta a los pobres de este mundo. Es la historia de un relato interpretativo de la función mesiánica cumplida por la institución fundada por Cristo en la única historia, la historia del mundo a la luz de la fe. Por eso, describir la función mesiánica de la iglesia en el mundo es ya hacer teología, hacia una ética de la liberación, que es el segundo gran enfoque de Enrique Dussel. Como filósofo, Dussel se vio interpelado por la consigna de Blondel. Recordemos que Blondel es un gran
filósofo francés de finales del siglo XIX, que tiene una obra muy interesante llamada La Acción, y este autor, Blondel, va a tener mucha influencia sobre los grandes pensadores de la nueva teología. Recordemos que la nueva teología es un movimiento eh, que se desarrolla más o menos en el año 30, 40, 50, donde van a nacer los grandes teólogos que van a presidir el Concilio Vaticano II. Entonces, Blondel, pues también va a tener influencia sobre el pensamiento de Dussel en cierta manera. Dussel se vio interpelado por la consigna de Blondel de la necesidad de exponer las exigencias filosóficas del cristianismo. En su tarea era consciente de que estaba contribuyendo a poner los cimientos filosóficos de la teología de la liberación. Entonces, hoy hemos encontrado dos grandes autores que van a elaborar también los presupuestos de la teología de la liberación. Uno de ellos se Ellacuría con el concepto de historia y el otro, Dussel, con el concepto de ética, pero la ética desde una perspectiva de la liberación. Había encontrado en épocas diferentes dos referentes de primera línea. Uno de ellos, Marx, del cual va a ser un experto, va a leer muy bien la obra de Marx, y el otro, Emmanuel Levinas, que le invitan a pensar en la otreidad. Este autor Levinas también es muy interesante, es un filósofo que va a tocar a muchos grandes teólogos. El pensamiento de Levinas es muy interesante porque Levinas nos coloca frente al otro, frente a la alteridad. Desde su lectura del Evangelio, el punto de partida de Enrique Dussel es el precepto ético fundamental, la liberación del pobre, porque el pobre es el otro. Dussel afirma que el tema de la Biblia y la teología de la relación del Dios vivo con este pobre y de este pobre con el Dios vivo. La ética de la liberación que propone el teólogo argentino nace de una teoría exigida por una praxis que se opone al sistema vigente como totalidad. La ética de la liberación de Dussel se mueve, pues, desde la afirmación del pobre como el otro real, existente, histórico, que tiene realidad más allá del sistema que los oprime y deshumaniza. El teólogo argentino llega incluso a decir, hablando de su método, que el pobre, su praxis liberadora misma, es el momento fundamental y primero, y que la ética viene después, pero afirmando la prioridad absoluta del pobre en la que se revela como interpelación el Cristo pobre, Dios mismo. Un buen conocedor de Enrique Dussel ha resumido la tarea del teólogo argentino afirmando que intenta elaborar una teología ética desde la periferia. Creo que esto es muy interesante. Elaborar una teología ética desde la periferia. Y hay otro autor que ya lo hemos mencionado, Tamayo, que tiene un libro muy reciente que nos habla de las teologías del sur. Entonces, fijémonos cómo de pronto los temas se van relacionando y cómo podríamos decir que Tamayo de una u otra manera está influenciado también por esta perspectiva de estudiar no desde Europa, no desde el centro, sino desde las periferias. Y cuando miramos el pensamiento de Francisco, pues Francisco también va por esa línea, porque Francisco también nos invita a pensar desde las periferias. Y este es un autor que va por esta línea. Todo esto nos sirve para, por ejemplo, entender el pensamiento de Francisco. Cómo Francisco de pronto también puede estar influenciado por toda la teoría de Enrique Dussel desde esa perspectiva. Entonces, hoy ya hemos abordado muy someramente, porque esto daría para muchas charlas, pero la idea es que ustedes vayan conociendo esos nuevos autores. Yo sé que muchos de los que están acá han escuchado a Ellacuría y al mismo Dussel, pero sería bueno que las personas que se interesen, pues profundizaran en el pensamiento de estos dos colosos de la teología latinoamericana. Recuerden que la motivación de este programa es conocer alguna cosa de los teólogos del siglo XX, alguna idea, y qué bueno que de este programa salgan estudios más profundos,
Qué bueno que los que están en las casas se interesen por estos teólogos y hagan un estudio por su cuenta y sigan profundizando porque vale la pena. Estos teólogos son riquísimos. Por ejemplo, la obra de Enrique Dussel es riquísima, sobre todo la obra de la historia de la iglesia. Es una nueva perspectiva de abordar la historia de la iglesia, pero desde un criterio hermenéutico que es el pobre. Y en el pensamiento de Yacuría, obviamente conocer su obra, pero también conocer la obra que hace en conjunto como compiladores con John Sobrino, Misterio en Liberaciones. Esa obra es muy interesante. Valdría la pena, como lo dije al principio, que ustedes la leyeran, la estudiaran, porque allí están todos los temas de la teología, pero en perspectiva de la teología de la liberación. Ya saliendo de América, volvemos a Europa a encontrarnos con un teólogo agustino, también interesante, que yo sé que muchos de ustedes de pronto no lo han escuchado, porque también se trata el programa de eso, de traer gente que casi no suena, que casi no se escucha, no porque no sean grandes teólogos, sino porque de pronto pues no hemos tenido la oportunidad de escucharlos. Pero es esta la oportunidad para escuchar estas nuevas voces en la teología que nos sirven en nuestros estudios teológicos y filosóficos. Por ejemplo, este autor nos sirve mucho para abordar toda la temática agustiniana y obviamente a San Agustín, porque como lo vamos a ver, es uno de los grandes teólogos que va a profundizar en el pensamiento de San Agustín. Pedro Langa nace en Coruña, Burgos, 15 de abril 1943, teólogo agustino. Algunos datos biográficos de Pedro Langa. Estudios de humanidades en la Escuela Apostólica de San Agustín, Palencia. Ingresa en la Orden de San Agustín en 1960. Estudios de filosofía y teología en el monasterio de Santa María de la Vida, Burgos. Ordenación sacerdotal 1966. Licenciatura en teología dogmática en la Pontificia Universidad de Comillas 1969. Tras un tiempo de vida apostólica en Cádiz, obtiene la licenciatura en patología en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma 1974. Desde 1974, profesor de patología y teología oriental en el Estudio Teológico Agustiniano de los Negrales, Madrid. Doctor en teología y ciencias patrísticas 1977, con su tesis San Agustín y el progreso de la teología del matrimonio. A partir de 1978, alterna por semestres la docencia en Roma y Madrid. Ha enseñado también en el Instituto Fe y Secularidad, comillas, en el Centro Ecuménico de Misiones de la Unidad Madrid. Desde 1998 es profesor de la Facultad de la Teología de San Damaso, Madrid, miembro consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Él se va a interesar por toda la problemática ecuménica, como más adelante vamos a ver. Profesor invitado en varios centros teológicos de América Latina y ha visitado lugares de especial significancia ecuménica del mundo de la ortodoxia oriental, especialista en San Agustín. Así como al principio de este curso vimos al gran conocedor del Carmelo del siglo XX, Ciro García, ahora vamos a ver al gran conocedor del siglo XX, o uno de los grandes conocedores del siglo XX de San Agustín, que es Pedro Langa. Algunas obras, vale decir que todos estos autores, yo solamente coloco las obras de ellos solo, pero ellos no solamente tienen obras solos, sino tienen obras compartidas y tienen, y eso hay que decirlo de todos, muchos artículos en revistas. Entonces, no solamente son los libros, sino los artículos que tienen. Este señor tiene muchos artículos en revistas que por el tiempo y por no cansarlos de pronto, no lo coloco acá, pero estos señores, todos estos autores, tienen muchos artículos en revistas. Las obras de Pedro Langa son las siguientes: San Agustín y el progreso de la teología matrimonial, San Agustín teólogo, Agustín obras completas, ya van viendo que se va a especializar en San Agustín y el hombre de hoy, charlas en Radio Vaticano, San Agustín y la cultura, y tiene muchas obras, especialmente artículos en revistas. ¿Cuál es el pensamiento teológico
de Pedro Langa. Los tres centros principales del interés teológico del profesor Pedro Langa son, en primer lugar, el pensamiento de San Agustín, los santos padres y el ecumenismo. Entonces él se va a dedicar a estudiar la persona y la obra de San Agustín, los santos padres y obviamente la problemática del ecumenismo. Es un experto en todo el pensamiento agustiniano. Ha trabajado de modo especial las tres grandes controversias del maniqueísmo, pelagianismo y donatismo. Como ustedes saben, San Agustín tuvo esas tres problemáticas o tres encuentros con el maniqueísmo, con el pelagianismo y con el donatismo, y este autor pues va a profundizar en esas controversias agustinianas. En cuanto a los santos padres, el profesor Langa une en ellos su ya dilatada experiencia docente al planteamiento teológico de claro matiz patrístico en sus colaboraciones y actuaciones de carácter tanto espiritual como estrictamente académico. Por lo que el movimiento ecuménico se refiere, el padre Langa es ecumenista de vocación y de ejercicio. Empezó por un ecumenismo sectorializado, relación entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, pero no trató en comprender la necesidad de abrirse al ecumenismo total con dominio del mundo pancristiano. Es decir, no solamente se quedó en la relación católica ortodoxa, sino también miró la problemática ecuménica con el protestantismo. Fueron sus estudios patrísticos, en resumen, los que llevaron a San Agustín y en cuya doctrina de la Iglesia y del ministerio ve hoy una de las mejores aportaciones que puedan hacerse a la santa causa de la unidad. Es decir, que él se da cuenta que explorar a San Agustín daría intuiciones para el diálogo. Y eso es lo bueno de estos autores, que estos autores muestran que los grandes clásicos, los grandes autores clásicos siguen estando vigentes, porque nos muestran las intuiciones de los grandes, en este caso de San Agustín. Hay una obra que valdría la pena también que ustedes leyeran, que se llama San Agustín para el hombre de hoy. Al igual que hay otra obra que se llama Santa Tomás para el hombre de hoy. Es una obra que la edita Edicet. En el caso de Tomás son 3 tomos, en el caso de Agustín creo que son 4 tomos. Valdría la pena estudiarlas porque es como mostrarle al hombre contemporáneo tanto las intuiciones valiosas de Agustín y de Tomás de Aquino para la elaboración teológica y filosófica. Recordemos que ambos son clásicos y son muy importantes en la elaboración doctrinal y teológica. Y uno de ellos obviamente es San Agustín. El hecho de ser los padres de la Iglesia, patrimonio de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas, acabó por convencerse de la oportunidad de establecer con ellos un puente hacia el ecumenismo. Los escritos antidonatistas de San Agustín, su extraordinario amor de San Agustín, su extraordinario amor a la Iglesia Unida, se encargaron de reafirmarle sobremanera en la convivencia y hasta necesidad de incluir los 3 aspectos en su especialidad. No es la suya la teología de manual, intenta abrirse paso por los horizontes de la nueva teología, aquella que preconizaron los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, altamente imbuidos la mayoría de la Sagrada Escritura y de la patrística, de la que por cierto lamenta que no haya calado aún lo suficiente en el panorama intelectual de la Iglesia. Entonces, obviamente, este autor no es ajeno a las premisas del Concilio Vaticano II, que nos invita a ir a las fuentes, concretamente a la escritura, a la misma tradición, a los mismos padres de la iglesia, y como lo estamos diciendo acá, él también se lamenta de que hace falta que los teólogos vayamos y sigamos yendo a la fuente, a la escritura y a los padres. Concretamente, los padres son muy importantes, tanto los padres orientales y occidentales, porque ellos siguen dando intuiciones valiosas para nuestro momento. Ya tuvimos la oportunidad en este programa de ver la teología del Papa Benedicto XVI, como Benedicto XVI, un gran conocedor de San Agustín,
un gran conocedor de los padres de la Iglesia y cómo en el pensamiento del Papa Benedicto de Ratzinger hay intuiciones que sigue estando válida para la reflexión teológica. Entonces, creo que vale la pena hacer caso de estos autores, ir a los clásicos, volverlos a leer, volverlos a estudiar para renovar nuestra teología. Pedro Langa se decanta claramente por una teología más abierta, más atrevida, más profética, más comprometida con el humano quehacer, sin temores ni vacíos, sin medianías ni demagogias, sin rivalidades ni enfrentamientos entre cristología y eclesiología. Apuesta por una teología sólidamente basada en la Sagrada Escritura, la filosofía y los santos padres. Entonces, según este autor, y obviamente que esta es la consigna también de muchos otros teólogos, una verdadera teología se fundamenta en una sólida base escriturística, una sólida base filosófica y un buen conocimiento de los padres de la Iglesia. El teólogo agustino sostiene de igual modo que la teología como la verdad ni es ni debe ser monopolio de nadie, y sí por el contrario, solar y gracias de todos. Como buen hijo de San Agustín, sostiene que la teología no solo hay que entenderla y trabajarla, sino saberla, y a la vez investigarla con disciplina, explicarla con precisión y comunicarla con elegancia. Cuando él dice saberla, se está refiriendo a la perspectiva de la sabiduría. ¿Y qué significa la perspectiva de la sabiduría? Que la teología hay que saborearla. Hay que saborearla ¿dónde? En el corazón, en el interior. Porque saborear la teología en el corazón, en el fondo es enamorarse de Dios. Porque recuerden que la teología para San Agustín me debe llevar y me debe conducir al misterio. Y eso es lo más interesante. No solamente es tener muchos conocimientos, mucha erudición, sino lo más importante es saborearla. Porque recuerden que la teología tiene dos grandes dimensiones. Por un lado es sabiduría y por otro lado es ciencia. Pero antes de desarrollar la perspectiva científica, que hay que desarrollarla, tenemos que desarrollar la perspectiva de la sabiduría, de gustarse con el misterio, amar el misterio. Y amar el misterio, en el fondo, es amar a Dios. Creo que la gran diferencia de los autores clásicos con los demás es que los autores clásicos se enamoran del misterio. Y eso lo vemos en un San Agustín, lo vemos en un Santo Tomás, lo vemos en un San Buenaventura, lo vemos en un Duns Scotus, en toda la tradición dominicana, la tradición franciscana y otras tradiciones con grandes maestros, por ejemplo, los maestros, los vitorinos, como Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor, son autores que se enamoraron de Dios y por ende se enamoraron de la teología. Y creo que eso es lo más valioso de estos autores, que nos llevan a enamorarnos de los grandes autores y al enamorarnos de los grandes autores, pues también nos vamos a enamorar de Dios. Bueno, hemos llegado ya al final pues, de este programa. Recuerden que la otra sesión la tenemos el 27 de julio, porque recordemos que el 20 de julio aquí en Colombia es festivo. Entonces nos volvemos a reunir, si Dios quiere, el 27 de julio con otros 3 autores. No sé si de pronto hay alguna acotación, alguna, aunque tengo que ir a celebrar una Eucaristía, pero bueno, hagamos una pequeña acotación si la hay, algún aporte, alguna retroalimentación. No sé, José Domingo, si tienes alguna cosa que decir, algo. Pues no, Padre Iván, de nuevo agradecerle y también agradecerles a todos por participar. Nos alegra mucho tener este grupo cada 15 días.
y aprovechando toda esta riqueza teológica. No, pues sencillamente entonces nos veríamos el 27, como dice usted, Padre Iván. Sencillamente atentos a los correos. Sí, atentos a los correos. Ya saben, si necesitan alguna información, de pronto temas sobre estos autores, PDFs, artículos, pues las personas que quieran me llaman o por medio de José Domingo y yo les estaría enviando algunos PDFs para que ustedes siguieran profundizando en esos autores que valen la pena. Así es. Recomiendo el libro de Misterios, Liberaciones de John Sobrino y Ignacio Yacuría. También recomiendo el libro de la Teología de la Ética de la Liberación de Enrique Dussel y sobre todo lo que es la historia de Enrique Dussel de la iglesia para que de pronto alguno de ustedes si quiere leerla pues la lea. Ahí les puse en el chat el correo de la Escuela de Teología por si tienen alguna inquietud. Pueden escribir a ese correo. Bueno, Padre Iván, no, bendiciones. Dios le pague. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Por ahí estoy viendo a José Heriberto. Muchas gracias por haber venido, habernos acompañado. Entonces nos vemos dentro de 27, perdón, 27 de julio. Y todos los que se han asomado por acá, bienvenidos. De pronto ya dentro de 15 días podríamos hacer una retroalimentación para que ustedes también participen, porque yo sé que hay muchos que están muy interesados por la temática, también tienen muy buenas ideas, tienen aportes que hacer. Sería bueno que los escucháramos para enriquecer el programa. Entonces, dentro del 27 de julio, si Dios quiere, nos encontramos con otros 3 teólogos. Recordemos que el programa es cada 15 días para que ustedes estén. Este programa va hasta el mes de noviembre. Para el otro año estaríamos pensando en hacer un programa sobre todos los místicos de la iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, las maestras carmelitas, toda la escuela francesa, con Bossuet, con Fenelón, los maestros renanos del siglo XIV, los padres de la iglesia también. Entonces, estamos pensando en hacer un pequeño programa, también de una hora, hora y media, hora y cuarto, sobre los místicos, que valdría la pena para conocer los místicos, que también son muy ricos y dejan muchas enseñanzas. Y también a la par de eso, hacer un pequeño programita de la historia de la espiritualidad, que también es bellísima y hay muchos elementos porque allí conocemos las grandes escuelas, como la escuela benedictina, la escuela dominicana, la escuela franciscana, la escuela jesuítica, la escuela carmelitana, toda la escuela renana, que es muy interesante, y los maestros del siglo XX, uno de ellos es Rafael, toda la obra de Edith Stein, que vale la pena estudiarla, Carlos de Foucault, que es uno de los clásicos en la espiritualidad de finales del siglo XIX, que sería interesante conocer pues a esos místicos. Sería bueno también recibir sus opiniones, que quisieran que de pronto diéramos, que enfatizáramos algunas ideas que ustedes también nos regalen, porque ustedes pues nos pueden ayudar a inspirar este programa, que este programa siga, viendo otros autores, viendo otras dimensiones de la teología, que como ustedes ven es vasta. Aquí solamente estamos tocando algunos, pero hay muchos autores que son muy valiosos. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Nos estamos viendo y sigamos constantes, que vamos a aprender mucho. Y también es bueno que ustedes también pues nos den sus sugerencias y también nos den ideas para que este programa siga creciendo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Padre Iván, y a todos, muchísimas gracias y bendiciones. Una feliz Gracias a noche usted, para Padre todos. Iván. Gracias.